Bueno, pues buenas tardes a todos. Hoy estamos aquí con Laia Sanz y creo que la podría presentar de muchas maneras, como 14 veces campeona del mundo de trial, 6 veces de enduro, la única española que ha logrado acabar 14 ediciones consecutivas del Dakar o de la carrera más dura del mundo. Pero no sé si estás de acuerdo conmigo, pero me gustaría presentarte como una excepción a la regla dentro del mundo del motorsport. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, no lo sé, para mí al final lo he normalizado, ¿no? Para mí lo veo normal porque voy en moto, estoy dentro del mundo del motor desde que era una niña y cuando empecé, a pesar de ser siempre la única, pues para mí era un juego, era algo normal, todos mis compañeros eran chicos y así ha sido gran parte de mi vida y ahora por suerte creo que es verdad que las cosas van cambiando y cada vez hay más mujeres en el mundo del motor y la verdad que me alegra mucho ver, por ejemplo, un vivac del Dakar lleno de mujeres, no solo pilotos, copilotos y cargos importantes en los equipos, ingenieras, mecánicas. La verdad que me alegra mucho ver esta evolución que ha hecho el mundo del motor desde que yo empecé. ¿Te sientes un poco responsable de todos esos cambios de los que hablas? Bueno, en parte sí, porque creo que me hace más ilusión esto que los títulos conseguidos. Para mí es una satisfacción muy grande ver que la generación que viene detrás lo tiene un poco más fácil que yo lo tuve. Y en parte pues algo culpable debo ser, ¿no? Porque creo que he logrado cambiar alguna mentalidad en la época en la que yo empecé. Yo tengo un hermano mayor. Normalmente los padres dejaban solo ir en moto al niño. En mi casa tuve la suerte de que eso no fue así y creo que abrí un poco el camino y también abrí la mente de muchos padres de ver que esto también podía ser un deporte para mujeres y por suerte el mundo del motor, bueno, yo creo que el deporte en general ha hecho un cambio muy grande en los últimos años. Creo que se conoce mucho la historia de Laia una vez todos los éxitos, pero como tú dices, tenías un hermano mayor, si no me equivoco, con 4 añitos le robaste la moto. Entonces quiero que cuentes cómo fueron esos primeros pasos para llegar hasta donde estás hoy. Bueno, sí, tengo un hermano mayor, tenía una moto de trial pequeña, mi padre pues era muy aficionado y bueno, supongo que de verlo en casa pues yo me daba envidia cuando veía a mi hermano y a mi padre salir los fines de semana en moto, yo no podía porque era muy pequeña y llegó el día en el que me encontraron pues yendo en moto con la moto de mi hermano que la había medio robado, entonces empezó todo como un juego. A mí era una niña muy activa, me gustaba mucho el deporte, entonces supongo que empecé haciendo trial porque es lo que había en casa. Si a mi padre le hubiesen gustado los coches, probablemente habría empezado en coche. Entonces, bueno, empezó como un juego, luego pues recuerdo que empecé a hacer competiciones, fue mi madre la que animó a mi padre a apuntarme a la primera carrera y luego pues se fue, sin darme cuenta, se fue volviendo cada vez en algo más serio. Pero era un juego. Y la suerte que he tenido yo también creo que mis padres nunca me han presionado ni nunca han esperado tener una campeona del mundo en casa. Ha sido una cosa muy natural, una evolución muy natural. De hecho, era yo la que apretaba los fines de semana para ir a entrenar. Y mira, aquí estoy. Es algo que no hubiese imaginado nunca cuando empecé, porque era un juego y se ha ido evolucionando y ahora hace muchos años que es mi trabajo y me siento muy afortunada. Realmente tienes suerte de poder decir que es tu trabajo, porque sobre todo, o sea, en un mundo que está tan enfocado al hombre, conseguir patrocinio siempre es un poco más costoso y creo que el camino no es tan sencillo como lo puede tener un piloto masculino. No, y es mi trabajo, pero no es fácil. Por ejemplo, en la moto me costó mucho abrirme camino, pero al final, al cabo de los años, pues pude dedicarme plenamente al Dakar. Pues sí es verdad que ahora estoy pues, en esta transición a las 4 ruedas y cuesta mucho. Aún, a pesar del palmarés que tengo, de haber demostrado, creo, de sobra, ¿no? Ser una piloto fiable en el Dakar, cuesta mucho estar en la línea de salida. Pero creo que también es algo que también les cuesta a los chicos, es complicado, pero sí, es verdad. Yo creo que en mi carrera seguramente a veces he tenido la sensación de tener que probar y demostrar a veces más que tus compañeros.
Hay una frase que me llamó mucho la atención y es que pues Laia, como ha contado, no paraba y siempre era muy ambiciosa, quería un poquito más. Y una vez propusiste que te diesen una moto un poquito mejor y la respuesta fue: para ganarle a las chicas con la moto que tienes es suficiente. Sí, eso fue un jefe de equipo. Como podrás imaginar, he tenido todo tipo de jefes. Y sí, fue un momento duro, ¿no? Porque recuerdo que yo estaba corriendo en el Mundial Junior, que era con los chicos. De hecho, era la única chica y había conseguido algún podio, o sea, que es algo muy complicado. Y para mí era mi motivación, medirme con los chicos, hacerlo bien. Y en ese momento llegó un punto en el que me faltaba algo de moto y que yo pedía al equipo, ¿no? Y ellos me decían, bueno, pues para ganar a las chicas ya es suficiente. Y bueno, me cabreaba, ¿no? Y este tipo de comentarios, por desgracia, últimamente no, cada vez menos, pero sí que durante mi carrera los he tenido que escuchar muchísimo. En algún momento yo creo que al final has recogido muchas alegrías, llegaste a ser piloto oficial en el Dakar, que al final, o sea, eso, siendo mujer, yo creo que es casi un imposible, ¿no? Pero ¿en algún momento pensaste en tirar la toalla o en decir, no sé si realmente merece la pena seguir? Pues mira, en moto yo creo que nunca, porque en moto quizá dependes más de tu propio trabajo, de tu propia disciplina, y ahí no sirve el dinero, ¿no? Digamos, al final, obviamente necesitas dinero para ir bien preparada en moto, pero con pocos medios puedes demostrar mucho. Entonces, a mí siempre me ha gustado mucho lo que hago y he sido muy trabajadora, entonces he acabado siempre demostrando, ¿no? Pero en el mundo de los coches sí que ha habido algún momento de un poco de impotencia, ¿no? De saber que lo puedo hacer bien, pero que faltan pues, la oportunidad, ¿no? de poder demostrar, y es un poco un pez que se muerde la cola, ¿no? Entonces es complicado y quizás haya habido algún momento de desánimo, pero al final es lo que digo, es un sueño que tengo, soy bastante perseverante y bueno, no voy a parar hasta encontrar esa oportunidad para ver hasta dónde puedo llegar en coche. ¿En qué momento te diste cuenta que podía llegar a ser incómodo que una chica llegase a ganar a un chico en una competición? Porque, como cuentas, al principio todo era un juego, pero creo que cuando creces vas cogiendo más constancia de la realidad, ¿no? Sí, cuando era niña no me daba cuenta, porque además los comentarios no venían de los niños, sino de los padres. Entonces, cuando eres un niño es todo un juego y era mi padre que se daba cuenta y que ahora me cuenta comentarios de los padres. Pero sí, cuando vas creciendo te vas dando cuenta de cosas. Y, por ejemplo, en el Dakar era divertido cuando llegaba a final de etapa, que ahora tienen los iPads. Hace unos años no había iPads, pero te enseñaban un poco la tabla de los tiempos. Creo que ya había iPads en ese año y algún piloto chico, alguno bastante rápido, lo primero que hacía es ver si yo estaba delante o detrás en la etapa. Al final creo que todo eso aprendes a normalizarlo, pero con el tiempo también has conseguido, o sea, dejar de ser un bicho raro, no sé si lo podemos decir así, por ser una figura muy respetada dentro del Dakar. Sí, yo creo que al principio la sensación un poco era el primer año en el Dakar era, mira qué maja la chica esta, tal, pero cuando empiezas a ir rápido ya no gusta tanto. Y luego yo creo que a base de resultados y al final, yo creo que, al menos lo he sentido siempre en moto, que me han respetado mucho mis compañeros, porque además ellos mismos saben lo difícil que es estar ahí, lo que se llega a sufrir. Entonces, de verdad que en el Dakar siempre me he sentido muy respetada. Es verdad que he tenido que hacerlo muy bien para llegar a ese punto, pero bueno, no sé, me siento muy bien, me siento querida por los compañeros y respetada y sobre todo la moto, ¿no? Que es tan duro, tan difícil y que no hay muchas chicas corriendo en moto. El Dakar, como tú dices, se acaba convirtiendo siempre en una familia, pero en la competición no siempre es así. Entonces, no sé si existe alguna fórmula o tú llevaste a cabo algo como para evadirte de comentarios o de situaciones que podían resultar incómodas. Sí, mira, yo normalmente, cuando era más pequeña, quizá los comentarios me afectaban, pero con el tiempo aprendí a transformar un poco esos comentarios en motivación. ¿No? Siempre he pensado pues, que es un gustazo cuando haces un buen Dakar, pues callar alguna boca. No sé, intento transformar esos comentarios en decir, pues ahora tengo que hacerlo bien, solo para demostrar y para callar alguna boca, que también a veces
es una satisfacción, ¿no? Cuando sabes que por detrás hay cierto tipo de comentarios, pues cuando lo haces bien está muy bien. Entonces entiendo que el Dakar de 2015, esa 9ª posición, fue un aquí estoy yo, ¿no? Sentó muy bien. Sí, sí, y otros resultados también. Ya el año anterior lo había hecho muy bien y tuve un problema mecánico, pero sí, obviamente fue un récord, fue algo histórico. También hice una quinta de etapa que estuvo, además, no muy lejos de incluso poder ganar la etapa. Entonces, fue brutal y sí, yo creo que fue el mejor momento de mi carrera, pero me quedo con la constancia de tantos años de estar ahí. En el Dakar he hecho 11 Dakars en moto y creo que 8 veces entre los 20 primeros, pues es muy complicado y acabarlos siempre. Yo creo que también las cosas no es fruto de un solo resultado, sino de muchos años de estar ahí batallando. Ahora el Dakar se ha ido a Arabia Saudí, un país donde las cosas son más complicadas, pero ¿le ves algo positivo a que existan figuras como la tuya? Usar la inteligencia artificial no es preguntarle a ChatGPT qué cenas hoy, ni tampoco que te ayude con los deberes de los niños. Pues yo creo que sí. Al principio incluso nos habían criticado un poco, ¿no? Para ir, por el hecho de ir ahí a correr, pero al final yo lo que he visto en Arabia, y tú que también has estado, es un cambio muy grande. Desde el primer año que fuimos ahora parece otro país. Entonces yo creo que en parte eventos como el Dakar allí ayudan. Ahora pues desde los primeros recuerdos que tengo de Arabia ahora, que hará, no sé, 6, 7 años que estuve por primera vez, es radical. O sea, ahora ves a que sorprende este comentario, pero ahora ves a las chicas solas en los restaurantes, que antes no. Ya no hay colas en los restaurantes diferentes para hombres y mujeres. Todo este tipo de cosas, las mujeres conducen, cada vez van más destapadas. Entonces, bueno, yo creo que todo este tipo de cosas seguro que de alguna manera hace abrir mentes y cambiar las cosas. Ahora que hablamos de la carrera, cuéntanos un poquito objetivos para esta temporada. Queda todavía mucho, un largo camino, pero ¿cómo ves el futuro? Bueno, pues trabajando mucho para tener un buen proyecto para el próximo Dakar. Este año estoy haciendo el Campeonato de España de rallies. No es mi especialidad, pero creo que me viene muy bien para entrenar, para mantenerme activa, pero sobre todo después de cómo acabó el Dakar pasado, que fue mi primer Dakar en el que me quedé fuera, pues con más ganas que nunca y la motivación alta para volver ahí. Y nada, ahora todavía no lo tenemos del todo cerrado, pero hay cosas, creo, buenas. Entonces, ojalá pues cuadre todo y podamos estar ahí en condiciones para dar guerra. ¿Te llegó a doler un poquito más esa despedida tan temprana de este Dakar, que a lo mejor pues son muchas cosas, comentarios que no te gustaban que han pasado en el pasado? ¿Me llegó perdón? ¿A doler un poquito más esta despedida tan temprana? Bueno, esta despedida dolió mucho, porque sobre todo fue un año en el que costó mucho estar en la línea de salida, hicimos muy buen prólogo, no había ni probado el coche, seguramente no luchábamos con los mejores medios y aún así creo que éramos competitivos. Incluso acabamos la etapa, o sea, que al final puedo decir con orgullo que he acabado todas las etapas del Dakar que he empezado, que esto muy poca gente lo puede decir, y por desgracia, pues por el reglamento, una barra doblada, pues no pudimos acabar, pero bueno, ahora con el tiempo lo ves y creo que también eso me hace valorar más el haberlos acabado a mí y a la gente, ¿no? El haber acabado siempre hasta ahora parecía ya como algo fácil. Y esto te demuestra que el Dakar en un momento las cosas cambian. Entonces, bueno, pues me da... Al principio lo pasé mal, pero ahora es motivación para el año que viene. Creo que el Dakar tiene mucho de ser una carrera de superación, de ejemplo, entonces, y creo que tú también por tu trayectoria, cómo ha sido todo, entonces, ¿qué le dirías, qué consejo le darías a esa niña, a esa chica que no sabes si seguir adelante con el mundo del motor es una decisión correcta o es mejor mirar a otro lado? Bueno, yo le diría a una chica o un chico que si algo te gusta, ves a por ello. Y es verdad que no solo el trabajo te permite llegar, pero te puede ayudar mucho, ¿no? Obviamente, aparte del trabajo, necesitas talento, unas aptitudes, una mentalidad, muchas cosas. Pero bueno, yo nunca me hubiese imaginado llegar aquí y al final, si algo te gusta mucho, le pones mucho interés, pues a veces te puedes sorprender a ti misma. Pues muchas gracias como siempre, un placer y esta es Laia Sánchez. Gracias.